Bienvenidos al curso de bloqueo de rama, el cual básicamente vamos a tratar las consideraciones electrocardiográficas sin ahondar mucho en la parte clínica, porque recordemos que este curso es básicamente de electrocardiograma. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos en las clases anteriores, en los cuales tenemos nuestro corazón con un sistema eléctrico que arranca en el nodo sinusal, provocando la despolarización auricular, primero la aurícula derecha, el septum, después la aurícula izquierda, y todo este gran voltaje que está en las aurículas no va a pasar por medio de las paredes normalmente hacia los ventrículos, sino que va a pasar solamente por medio del nodo AB y el haz de His. Entonces, todo este potencial que tenemos acá arriba, después va a ser conducido a los ventrículos solamente por el nodo AB. Si llegase a pasar algún estímulo por alguna parte distinta al nodo AB, es donde vamos a tener en algún momento alguna alteración o alguna arritmia. Pero básicamente vamos a tratar nosotros en esta clase esta parte que está acá, que es la rama derecha y la rama izquierda con sus tres divisiones. Básicamente hoy vamos a tratar los bloqueos de rama derecha e izquierda y también vamos a tratar los bloqueos fasciculares, que son estos que están acá. ¿Ok? Entonces, la despolarización ventricular, ustedes tienen que recordar que nosotros tenemos un complejo QRS, que el complejo QRS básicamente va a ser secundario a una gráfica que nos hace a nosotros el electrocardiógrafo sobre los vectores de despolarización de cada uno de estos vectores. Entonces, nuestro primer vector va a ser el vector septal, el cual va a tener una orientación tal cual como está este vector, que es hacia abajo y hacia la derecha. Después vamos a tener dos vectores, que es el número 2, el cual va a ser el vector del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Estos ventrículos simultáneamente, cuando pasa la energía, simultáneamente se contraen, pero la masa que tiene el ventrículo derecho es mucho más pequeña o en menor cantidad correspondiente a la del ventrículo izquierdo. Por eso el vector del ventrículo izquierdo es mucho más grande que el del ventrículo derecho. Y adicional a eso vamos a tener un vector resultante, que es este grandote que está acá, que es el vector 2, el cual a nosotros nos va a dar la suma de estos dos vectores de derecha a izquierda, que recuerden que les dije que esto es simultáneamente, esto es hablando normalmente. Y posteriormente vamos a tener nosotros la despolarización de las paredes libres de las partes basales de los ventrículos, que va a ser el número 3. Por eso nosotros tenemos el QRS, que son tres ondas, que lo revisamos en las clases anteriores, que se van a formar a partir de esta parte, de estos vectores que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ya recordando esto, vamos a ver nosotros que tenemos unas ondas que van a ser la P, la despolarización auricular, luego el QRS, la despolarización ventricular, y la onda T, que va a ser la repolarización ventricular. Pero hoy nos vamos a basar en el QRS. Entonces, ese QRS que tenemos nosotros va a tener una medida normal de 0,6 a 0,10 segundos, los cuales van a corresponder aproximadamente de un cuadrito y medio, ya de los pequeñitos, de los que miden 0,04, hasta tener dos cuadritos y medio, hablándolo gráficamente. Las características del papel, la velocidad, también van a están explicadas en las clases anteriores. ¿Qué pasa si esto se nos prolonga a nosotros? ¿Qué pasa si este QRS se ensancha? Quiere decir que la despolarización ventricular está durando mucho más en la línea del tiempo. Entonces, si tenemos que esto ya no va a durar 0,10 sino hasta 0,11, vamos a tener algo que se llama bloqueo incompleto de rama. Y si es mayor o igual a 0,12,
vamos a tener que es un bloqueo completo de rama. Para tener la memotecnia 012 va a corresponder a 3 cuadritos de los pequeños en el papel del electrocardiograma. Entonces, ya entrando a nuestro tema, tenemos que los bloqueos de rama simplemente es un retardo o la interrupción de un impulso en cualquier lugar del sistema de conducción. O sea, viene funcionando correctamente nuestro impulso hasta que llega un momento en que o se enlentece o se interrumpe por completo. Entonces, básicamente vamos a tener nosotros lo que es el bloqueo de rama derecha completo e incompleto. Recuerden que incompleto es cuando dura hasta 0.11 y completo es mayor o igual a 0.12. Esto es igual para las dos ramas. Pero la rama izquierda, como lo vimos en la primera gráfica, vamos a tener que esa tiene unos fascículos. Y esos fascículos también se pueden bloquear sin necesidad de bloquearse la rama principal. Esos fascículos van a ser los más importantes: el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior izquierdo. Esta, básicamente, es nuestra hoja de presentación para la clase que estamos dando en estos momentos. Entonces, vamos a hablar de bloqueo completo de rama derecha. Para eso he invitado a nuestro amigo Bugs Bunny, porque va a tener mucha similitud las orejas del conejo cuando la veamos nosotros en el electrocardiograma. Entonces, esta va a ser una memotecnia. Entonces, acá tenemos nuestro corazón con nuestro nodo sinusal pasando por el nodo AB e inmediatamente las ramas derecha y la rama izquierda. La rama derecha, la rama izquierda que se va a dividir en 3 fascículos, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahora básicamente de lo que es el bloqueo de rama derecha. Entonces ustedes ven que acá hubo algo que detuvo la conducción de esta rama. O sea, esta rama no está conduciendo para nada este ventrículo. O sea, este ventrículo no le está llegando energía a la rama. Pero ¿por dónde le puede llegar energía a este ventrículo? Porque de alguna u otra forma ese ventrículo se tiene que activar. Va a llegar posterior a que se despolariza el ventrículo izquierdo. Entonces, fibra a fibra, o sea, célula a célula, se va haciendo la despolarización hasta que este ventrículo se despolariza. O sea, la conducción va a pasar después de que haya esta despolarización del ventrículo. Por eso es que nosotros vamos a tener un complejo QRS que va a iniciar bien, pero que posteriormente se va a ensanchar. ¿Por qué? Porque primero se despolariza esta parte de acá y luego se despolariza la parte del corazón derecho, secundario a la rama o a la despolarización que ocurrió en el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros vamos a tener unas características y esto se lo tienen que aprender. Saqué básicamente las principales, las que mayor se ven, y son las características que nosotros vamos a encontrar en el bloqueo de rama derecha. ¿Cuáles son estas? Como primera medida, que el complejo QRS debe durar más de 0.12 segundos. Eso corresponde a 3 cuadritos pequeños. Si esto mide menos de 0.12 o es un bloqueo incompleto o directamente no tiene bloqueo de rama. O sea que sí o sí debe ser mayor a 0.12. El QRS en B1 y B2, que son en el electrocardiograma lo que va a mirar la parte del corazón derecho, vamos a tener nosotros una morfología que esto se los voy a explicar a ustedes, porque unas letras están minúsculas y otras mayúsculas. Significa que la letra, si es minúscula, la onda es pequeña y si la letra es mayúscula, la onda es grande. Eso lo vamos a ver ahora en unos ejemplos que tengo. Entonces, ¿qué significa este complejo RSR'? Básicamente va a ser este. Vamos a tener la R, vamos a tener la S, y miren que normalmente esto debería llegar hasta acá y ya. Y nuevamente, y sería la onda T y posteriormente el otro complejo. Miren que hay una nueva onda positiva. Recuerden que la onda R es la primera deflexión positiva. La onda S es la segunda deflexión negativa, porque la onda primera deflexión negativa es la onda Q. Entonces tenemos una R
Y la segunda onda positiva, que es esta grandota, es otra onda R, pero la vamos a llamar R'. Entonces, si ustedes ven, esta onda R primera es pequeña y esta onda S y esta onda R es mucho más grande. Por eso se grafica de esta forma. RSR' con la primera R minúscula y la segunda R mayúscula. ¿Ok? Esto es importante. Onda S empastada en D1 a BL, B5, B6. Recuerden que todas las derivaciones como B1 y B2 van a ser un contraste con B5 y B6. Entonces, en este caso vamos a tomar B1 y vamos a tomar B6. Esto va a ser casi una imagen en espejo. Entonces, lo que yo vea en B1 se va a ver, por decirlo así, al revés en B6 y viceversa. Entonces, lo que es la cara lateral, que es de 1 a BL, B5, B6, nosotros vamos a ver una onda S empastada. ¿Qué significa empastada? Es este enlentecimiento de la onda S. Si ustedes ven, esta onda de acá S, a cómo termina, vuelve y arranca hacia arriba. Esta no, esta se le ve un enlentecimiento, o sea, que va mucho más lento. Eso significa onda S empastada. Aparte de eso, vamos a tener una onda empastada en ABR, que lo vamos a ver ahora en el próximo ejemplo, y algo que es crucial, las ondas T negativas que van a ser oponentes al mayor voltaje del complejo. Si ustedes ven, esto es súper positivo y la onda T es negativa, pero esta onda T no es patológica de isquemia o de un posible infarto, es asimétrica. Si ustedes ven la pendiente cuando desciende, es lenta, pero tiene un ascenso rápido. Eso significa asimétrica, que es lo que ustedes deben de diferenciar cuando son unas T negativas de origen isquémico, que van a ser básicamente de esta forma, o sea, bien simétricas, que nos van a decir a nosotros que el paciente está sufriendo o está en un proceso isquémico. Entonces, si ustedes ven, la onda T es totalmente asimétrica, es contraria al QRS, a la amplitud del QRS, y vamos a tener lo que nosotros llamamos las orejas de conejo. Entonces vamos a ver este electrocardiograma, vamos a tener las dos derivaciones donde vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, el QRS va a ser ancho. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a buscar el QRS más ancho que haya en el electrocardiograma para contarlo. Si contamos este, por ejemplo, acá, nosotros podemos decir que no tiene 0,12. Pero si venimos acá a B1 o B2, vemos que tiene los tres cuadritos y quizás podría ser un poco más. Entonces ya ahí nuestro primer criterio, que es ensanchamiento del QRS, o sea, un enlentecimiento de la conducción ventricular mayor a 0,12. Esta amplitud, o sea, el voltaje del QRS puede estar normal, no puede tener ninguna alteración, no necesariamente. Aparte de eso, vamos a tener unas ondas S empastadas en B5 y B6. Miren por lo menos acá en B5 cómo está este empastamiento de la S. Podemos tener también unas ondas melladas en ABR. ¿Qué significa mellada? Estas dos punticas como una forma de M, ¿ya? Y aparte de eso, vamos a tener las ondas T negativas. Estas ondas T negativas, que son, miren que son asimétricas, tienen un descenso lento con un ascenso rápido. Esto es oponente al complejo QRS. Entonces, esto es un bloqueo de rama derecha. Recordemos, mayor de 0,12, unas ondas R, S, R' en B1 con unas ondas T negativas que son oponentes al mayor voltaje del QRS, un ensanchamiento o un empastamiento más bien de las ondas S de B5 y B6. Podemos tener también en ABR, que es la que va en el brazo derecho, podemos tener una melladura que van a ser como esas dos puntas que tenemos ahí. Acá en B1 otra característica que se puede ver es una onda R primitiva. Nosotros le llamamos onda R primitiva en B1 a esta onda R pequeñita. A veces puede estar inclusive ausente.
Entonces, esta onda R pequeñita es la que nosotros vamos a llamar como una onda R primitiva. Pero si ustedes ven B1, B2, son claramente, B2 tiene el complejo como si fueran las orejas de conejo. No tanto como la de nuestro amigo Bugs Bunny, pero más o menos para que tengan una idea. Entonces, recuerden la memotecnia, vamos a tener que es un complejo R, S, R', este sería la R', ¿ok? Que va a asimilar las orejas del conejo. Y la diferencia de esto con respecto al bloqueo completo y el bloqueo incompleto de rama, recuerden que es que el incompleto va a llegar solamente hasta 0.11, ¿ok? Es la gran diferencia. En cuanto a la morfología va a ser igual. Si ustedes ven, esta onda T es oponente al complejo QRS. Ahora vamos a hablar de los bloqueos de rama izquierda. En los bloqueos de rama izquierda también vamos a tener bloqueo completo y bloqueo incompleto de rama. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a hablar de lo siguiente. El bloqueo de rama izquierda va a ser de las mismas características que hablamos del bloqueo de rama derecha. Se va a bloquear la rama o se va a enlentecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar primero el ventrículo derecho y posteriormente se va a despolarizar el ventrículo izquierdo mediante estas fibras o estas células que se despolarizaron. Van a pasar célula a célula la despolarización de este ventrículo. Por eso se ensancha, por eso se prolonga en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el bloqueo de rama izquierda, cuando lo tenemos acá arriba, que los fascículos también se bloquean, vamos a tener que si es completo va a ser mayor a 0,12, eso no cambia con respecto al derecho, y si es incompleto va a durar hasta 0,11. Tampoco cambia, eso es exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Van a cambiar este tipo de patrones que también se lo deben aprender. Estos son los principales, ¿ya? Que va a ser básicamente QRS mellado, recuerden que es como la M, en D1, ABL y B6, que son la cara lateral, ondas S profundas y empastadas en B1 y B2, miren que esto es lo contrario a lo que veíamos en la rama derecha. Una onda R embrionaria en los complejos QS B1 y B2, las ondas T negativas asimétricas, recuerden que también esto va a ser secundario a lo que vimos ahora en el bloqueo de rama derecha, y un supradesnivel en B1 y B2. Entonces, miren, vamos a hacerlo nuevamente. El QRS mide 0,12, ¿ok? Lo vamos a ver en B6. Tiene la melladura en B6. La onda T es negativa y es asimétrica, ¿ok? Y en B1 vamos a ver lo contrario que estamos viendo en B6. Vamos a ver una onda R primitiva y vamos a ver esto es como una especie de cono, ¿ya? De cuando vamos a comer helado, esto es como especie de cono y puede tener un supra-ST que no va a significar que nuestro paciente tenga un infarto con elevación del ST. Entonces hay que poner cuidado, que muchas veces nos interconsultan por pacientes con infartos con elevación del ST en la cara anteroseptal o septal o anterior, y resulta que no es más que un supra-ST secundario a un bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Esto que está acá, ustedes deben aprendérselo y tenerlo por ahí anotado en un papel para que se lo vayan memorizando. Es bien importante. Entonces vamos a tener acá nuevamente nuestro electrocardiograma. Vamos a tener que tenemos D1, ¿ya? ABL, B5 y B6. Son la cara lateral y la parte como izquierda del corazón. Si ustedes ven B6, vamos a ver lo que vimos ahora. Una onda R mellada. Si ustedes ven, tiene como dos piquitos, como si fuera una M. La onda T negativa, asimétrica, que es contraria al principal el voltaje positivo que tiene B6. Ensanchamiento, el QRS, ¿ya? Vamos a tener también que esta onda R mellada vamos a poder tenerla en ABL,
y en D1. Y miren B1. B1 tiene la melladura en la S, que aquí va a ser en la R. Recuerden que yo les dije que esto es como si fuera una imagen en espejo. Y este pudiese ser un supra ST sin necesidad de que nuestro paciente esté con un infarto. ¿Ok? Entonces miren nuevamente. B6 está con la onda R mellada, la onda T negativa, asimétrica. Adicional a eso, el QRS está mayor a 0.12, que viene siendo más de 3 cuadritos pequeños. Y vamos a tener el empastamiento, o vamos a tener la onda S mellada en las derivaciones que vamos a ver en la parte derecha del corazón. ¿Ok? Eso es con respecto al bloqueo de rama izquierda. Pero nuestra rama izquierda puede que esté funcionando normalmente, pero lo que se nos bloquea a nosotros son algunos de los fascículos. Vamos a hablar de dos fascículos que son los que generalmente están bloqueados. Unos son más comunes que otros. Quería decirles que el bloqueo de rama derecha generalmente no se asocia a muchas patologías, inclusive en algunos momentos puede ser un hallazgo incidental, pero los bloqueos de rama izquierda generalmente sí se pueden asociar a algunas patologías, inclusive si ese bloqueo de rama izquierda es agudo, puede corresponder a que el paciente tenga un infarto en ese momento y se trataría como un infarto con elevación del ST. Pero bueno, no estamos en clase de infarto, solamente era como un pequeño comentario. Entonces vamos a tener estos dos fascículos, que va a ser el anterior y el posterior. El anterior se bloquea mucho más que el posterior. El posterior es muy raro que se bloquee, se ve en muy pocos casos, mientras que el bloqueo de fascicular anterior es mucho más común, se ve mucho. Entonces vamos a ver las características que tienen cada uno de estos hemibloqueos. Estas características que están acá se las tienen que aprender o las tienen que tener anotadas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para que ustedes puedan hacer un diagnóstico diferencial. Una cosa es tener un hemibloqueo y otra cosa es tener un bloqueo completo de rama. Entonces, vamos a tener como primera característica el eje desviado hacia la izquierda. Recuerden que nuestro eje normal del corazón, dependiendo de donde lean y de la escuela en la que estén, va a ser de 0 grados a más 90 lo normal. Si ustedes ven, este eje está desviado a la izquierda, de menos 45 a menos 90. Esta va a ser la primera consideración. El segundo, el complejo QRS puede estar levemente ensanchado hasta 0,10, pero puede que el complejo QRS esté normal, porque no es la rama entera la que se está bloqueando, sino solamente un pedacito. Vamos a tener en las derivaciones de la cara inferior, como de 2 de 13 ABF, complejos RS. Recuerden que la letra minúscula no es que sea un error de transcripción, sino que corresponde a que la onda R es pequeña y la onda S es mucho más grande. Luego, vamos a tener una onda S más profunda en D3 que en D2. Ahora vamos a ver el ejemplo. Mucho más grande en D3 que en D2. O sea, la onda S mucho más pronunciada. Vamos a tener una onda S muy grande en B6, que generalmente es una onda S pequeña. Vamos a tener una onda S grande. Y vamos a tener un empastamiento, nuevamente un enlentecimiento en B5 y B6 de la onda S. Entonces, nuevamente nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones y vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál fue el primer ejercicio? Ver que nuestro eje del paciente esté entre menos 45 y menos 90. Para eso, rápidamente vamos a ver lo que es D1 y ABF. ABF lo vemos negativo, o sea que de por sí ya sabemos que nuestro eje va hacia arriba, y D1 está positivo, o sea que va hacia la izquierda, o sea que este eje de nuestro paciente está mayor a menos 45. Si no saben cómo calcular el eje, en mis clases anteriores tienen este tema. Vamos a tener también que las ondas S
van a ser mucho más pronunciadas en D3 que en D2. Miren D3 la onda S tan grande que tiene con respecto a D2. ¿Ok? Vamos a tener también que en B5 y B6 podemos tener un empastamiento de la S, miren, como un enlentecimiento para que llegue a la onda T, y vamos a tener unas S pronunciadas en B5 y B6. Esto es característico de los bloqueos, el hemibloqueo anterior izquierdo. Si ustedes ven, el QRS puede tener, eh, puede tener normal la duración, puede ser inclusive hasta menor de 0,10. Vamos entonces al hemibloqueo posterior izquierdo. Tenemos aquí la parte anterior de la rama, el fascículo, está normal, pero lo que se enlenteció fue el posterior. Entonces, vamos a tener que ya el eje no va a estar desviado hacia la izquierda, sino por el contrario va a estar desviado hacia la derecha. Va a ser de más 90 a más 180, o sea, va a estar totalmente hacia la derecha. El complejo QRS va a tener las mismas características, va a ser levemente ensanchado o normal. A esto es muy similar al hemibloqueo anterior, pero miren que está al revés porque eso es una imagen en espejo. Estamos hablando de una parte anterior y la parte posterior, se ven como en espejo. Entonces la onda R en D3 va a ser mayor que la R en D2. En el bloqueo anterior, en mi bloqueo anterior era la onda S, o sea, la onda que va hacia abajo. En este caso es la onda que va hacia arriba. Vamos a tener la onda Q en D3 y una Q pequeña o ausente en la cara inferior de 2 y ABF, y vamos a tener persistencia de la onda S en, hasta B6. Entonces, si vemos el electro acá, vamos a ver esas características. Vamos a ver D1 para el eje y ABF. Si ustedes ven, D1 es más negativo que positivo, o sea que ahí ya sabemos que nuestro eje va hacia la derecha, y ABF es positivo, o sea que sabemos que va hacia abajo. Entonces, esto quiere decir que nuestro paciente tiene el eje a más de 90, o sea que tiene el primer criterio positivo. Tenemos las ondas R mucho más altas en D3 que en D2, ¿ya? Y aparte de eso vamos a tener el empastamiento de la S en B6 y aparte de eso una S bastante pronunciada en B6. ¿Ok? Esto puede que sea o suene un poco complejo por todo lo que tiene que uno tener en cuenta, pero deben saber que si ustedes tienen los criterios que anteriormente les mencioné copiaditos, anotados o se los aprenden, van a poder posteriormente poder establecer ustedes si nuestro paciente tiene un bloqueo de rama completo, incompleto, o si por el contrario se le bloqueó solamente un fascículo. Entonces vamos a repasar. Bloqueo incompleto es cuando el QRS, el ensanchamiento, es menor a 0.11, va de 0.10 a 0.11. Cuando es bloqueo completo es mayor o igual a 0.12. La rama derecha simplemente tiene bloqueo completo o incompleto, no tiene fasciculares porque no tiene fascículos. Y el bloqueo de rama izquierda va a ser también hemibloqueos, que los hemibloqueos van a ser anterior y el posterior. El anterior es mucho común, es mucho más común que el posterior. Y generalmente los bloqueos de rama izquierda se pueden ver en patologías como cardiopatía isquémica.